buenas tardes y bienvenidos a su programa Salud TV, iniciando una semana más, pero es la primera semana de febrero, lunes 4 de febrero, día en el que se celebra el Día Mundial del Cáncer. Así que este día estaremos hablando precisamente del abordaje de los pacientes con cáncer. Veamos la cápsula y luego les presento a este equipo súper, pero súper espectacular que me acompaña hoy. Las reacciones de un paciente ante el diagnóstico de cáncer son casi siempre imprescindibles y muy diferentes, pero todas son válidas. La aparición de la enfermedad supone una crisis en su vida y la de sus familias, y como tal, cada persona encuentra maneras diferentes de afrontarla. A la hora de comunicar el diagnóstico al entorno, lo primero que hay que preguntar al paciente es cómo se siente más cómodo. Al principio, puede que no quiera contarlo. Después, el objetivo es que vaya normalizando la enfermedad y pueda comunicarlo con naturalidad, tranquilidad y sinceridad con las personas que lo rodean. Cuando inician sus procesos médicos, algunos pacientes prefieren ir comunicando a su círculo cada prueba que tienen o cada cambio de tratamiento, mientras que a otros les estresa tener que informar constantemente y que estén tan pendientes de ellos. Para algunas personas, tener cáncer y enfrentar la tensión que trae la enfermedad puede hacer parecer que la vida no vale la pena. Se tiene que hablar inmediatamente con su médico o enfermera si tiene pensamientos sobre causar daño a él mismo. El cáncer y el tratamiento puede ser difícil de enfrentar y muchas personas necesitan ayuda y apoyo adicional. Ahora, en Salud TV, estaremos hablando junto a nuestros especialistas el abordaje del paciente de cáncer. Acompáñenos. Bueno, así es. Desgraciadamente el cáncer pues está a la orden del día y es una de las patologías con las que día a día tenemos que lidiar, no solo en nuestro país, sino en todo el mundo. Pero pues para eso están, bendito sea Dios, también los especialistas que nos pueden apoyar en todo momento desde todos los puntos de vista. Uno de ellos es el punto de vista de los cuidados paliativos y para eso nos visita la doctora Anku Feng. ¿Cómo está, doctora Feng? ¿Cómo le va? Muy bien, gracias. Aquí compartiendo con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias, Anku, por su tiempo. En algunas fases, a lo mejor a veces en el abordaje inicial puede ser que un paciente necesite cuidados intensivos o a lo mejor al final del momento en que se acerca más su partida. Para eso pues nos visita hoy nuestro querido amigo el doctor Manuel Bello, intensivista. ¿Cómo está, Meme? Gracias, Lisa. Gracias por la invitación. De nuevo es un placer y un honor estar con ustedes. Estamos abiertos a cualquier duda que quieran. Muchísimas gracias, Meme, por tu visita. De verdad nos encanta tenerlos por acá. Gracias. Y por supuesto, nuestra querida amiga y colega muy querida, la doctora Mónica Heyman, gineco-oncóloga. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Mónica? Bien, gracias a Dios, y es un gusto estar aquí con ustedes para resolver cualquier duda sobre el tema. Muchísimas gracias, de verdad, los tres por siempre atender a nuestro llamado. Definitivamente, el cáncer es una de las enfermedades, creo que nosotros como médicos, bueno, ustedes por las ramas en las que trabajan están como más acostumbrados y lo están esperando. Pero el resto de las especialidades es como que a lo que más le tememos, ¿verdad? Al diagnóstico al que no queremos llegar, ¿verdad? Pero desgraciadamente siempre también lo tenemos que tener en mente. ¿Qué tanto, cómo nos afecta, Mónica, no solamente a todo la familia, sino que también a uno como médico? Yo creo que es importante que nosotros sepamos que la palabra cáncer asusta a cualquier ser humano. Asusta al paciente cuando uno le dice, a su familia, y también es difícil para el médico que está dando esa noticia, porque debe de mantener una equidad entre el profesionalismo médico, pero no perder la humanidad y darse cuenta que le está dando a ese paciente una noticia que para él, aunque nosotros sepamos que quizás no, pero para él se traduce en una sentencia de muerte. Aunque nosotros quizás sepamos que está en una etapa temprana y que primero Dios todo va a salir bien, usted le dice a alguien que tiene cáncer y es como una sentencia de muerte. Mira, eso precisamente quería tocar, que realmente para llegar a decir que una persona tiene cáncer es porque en un momento dado se sospechó, se hizo un estudio, por lo tanto ya el médico lo lleva en la cabeza
y de alguna manera ya le ha ido explicando al paciente, y quizás esa es parte importante, el acompañar todo el proceso, no solo con el diagnóstico, bueno, la respuesta es tal, ¿verdad? Correcto, pero tampoco por lo que me preguntabas al principio, para los médicos también somos seres humanos, también nos identificamos con nuestros pacientes, también sentimos cuando los tratamientos fracasan, cuando los tratamientos triunfan, también nos alegramos. Tanto, y en cualquier país del mundo debe de haber un acompañamiento psicológico tanto para el paciente como para el profesional médico que está atendiendo a ese paciente, porque todos nosotros estamos tratando de mantenernos en una línea en la cual le vamos a proporcionar a nuestro paciente un apoyo emocional, pero si nosotros solo estamos absorbiendo toda esa carga, en algún momento no vamos a ser capaces de dar ese apoyo y no vamos a ser capaces de ser objetivos, de saber parar cuando tenemos que parar en un paciente, saber cuándo tenemos que buscar cuidados paliativos, cuándo ya se nos fue de nuestras manos y no podemos hacer nada. Para todo eso necesitamos también nosotros tener un soporte de carácter emocional. Y muy bien, y eso lo hemos hablado en otros programas, ¿cierto, Ancu? Que también es importantísimo la preparación del personal médico para este tipo de situaciones, porque aunque la gente crea, porque muchas veces dicen, no, los médicos se vuelven, ya ni sienten. Eso no es cierto, sí sentimos, ¿verdad? Así es, claro, a veces cuando hay una situación difícil, una situación estresante, cuando hay una amenaza para la vida, tanto del paciente como para el familiar también, que es una situación de muchos miedos, porque es una etapa nueva que están viviendo, o tal vez por experiencias con otros familiares antes, ¿verdad? Entonces esa situación hace que todo el ambiente sea un ambiente tenso, con mucho estrés, con muchos miedos, ¿verdad? Y eso hace que salgan a flote muchos otros síntomas que a veces no estamos preparados para tratar, o a lo mejor los colegas no tienen ese desconocimiento de que hay un equipo que puede dar ese soporte también, ¿verdad? Entonces ahí es donde es importante el acompañamiento, tanto por el médico paliativista como también por el equipo, ¿verdad? Del psicólogo, las enfermeras, que de alguna manera el psicólogo también va a apoyar o dar ese soporte no solo a la familia, no solo al paciente, sino al equipo de salud que está atendiendo también. Tú acabas de mencionar algo, Ancu, y es muy importante, es el hecho de que no solo con el diagnóstico de cáncer, sino también cuando hay una situación que amenaza la vida, y esto puede ser algo abrupto, un accidente, puede ser una enfermedad que de pronto se complica rápidamente y estamos en peligro de muerte, eso también nos afecta. ¿Y quién más para tener ese tipo de experiencias que aquí que el doctor Meme Bello en unidad de cuidados intensivos, quienes luchan día a día contra la muerte, ¿no? La verdad es que el cáncer antes era como decir algo fuera de la UCI, no podíamos ver nosotros pacientes con cáncer, pero eso ha cambiado actualmente. Hoy vemos cualquier tipo de paciente. Claro, el pronóstico es bien importante, pero la sobrevida en la UCI ha venido aumentando con respecto al tiempo. Entonces, yo pienso que actualmente ya hay suficientes instrumentos para darle pronóstico a estos pacientes. Y esto es lo que precisamente a mí me gustaría que quede hoy en el tintero, después de cuando hayamos hablado todo lo que se pueda hablar de este tema, el hecho de que el cáncer como tal debe de tener otra visión. Ya no tenemos que ver el diagnóstico de cáncer, como dijiste tú, Mónica, como una sentencia de muerte. Como una sentencia, porque ahora la idea es que entre más temprano, sea de donde sea el cáncer que tenga, entre más temprano se diagnostique, pues mucho mejor el pronóstico. Pero para eso nosotros los médicos tenemos que estar siempre pendientes de pensar en estos diagnósticos. Y lo que a nosotros como pacientes, porque también nosotros somos pacientes, nos toca también es cuidarnos para evitar en todo aquello que podemos evitar, ciertamente. Sí. Si hablamos de cáncer, hablemos un poquito de los cánceres más frecuentes en el mundo, la tabla, y los que son aquí, que vienen siendo más o menos la misma. Sí. Los cánceres más frecuentes están gástrico, mama, cervix, lastimosamente en nuestra población todavía cervix es uno de los más predominantes, próstata también, o sea, los hombres no se están chequeando. Mónica, lastimosamente y penosamente. Sí. Aclaremos por qué. Lo que pasa es que es por un aspecto cultural. Nuestro paciente huye, igual que nuestro paciente hombre y nuestra paciente mujer.
La mujer huye a la mamografía, a la citología, y el hombre huye al examen, al tacto rectal, para evaluar cómo está su próstata. Exacto. Entonces, esa huida hace que muchas veces esos cánceres que podían ser detectados en etapas tempranas sean detectados en etapas avanzadas, que hace que nosotros disminuyamos el pronóstico que le podemos dar a ese paciente. Todo cáncer en una etapa temprana, en una etapa 1, que es la etapa más temprana del cáncer, va a tener un índice de curación altísimo. Todo cáncer en una etapa 4, que es la más avanzada, obviamente va a tener un pronóstico más reservado para ese paciente. Y ese es quizás el punto más importante que nosotros debemos tratar aquí en nuestra población. Dejar los miedos, los tabúes, el miedo a acudir al médico. Da tristeza oír que hay pacientes que dicen, mejor no me la hago para que no me digan que tengo cáncer. Es que me da miedo. Ajá. Me da miedo que me vayan a decir que tengo cáncer, entonces mejor no voy. Exacto. Eso lo hemos escuchado muchísimas Muchas veces. Entonces, y cuando podría ser tan fácil detectarlo en etapas tempranas, por ejemplo en las mujeres en cáncer de mama, etapas que ni siquiera tengamos que mutilarlas en sus senos, si no podamos hacer manejos conservadores. Definitivamente ese es el punto. Día Mundial del Cáncer, es para que lo tenga en mente, para que se cuide, que conozcamos acerca de los factores de riesgo que podemos modificar, las cosas que no debemos hacer para llegar. Y al regresar vamos a hablar un poco ya del abordaje en sí del paciente con cáncer en sus diferentes etapas. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Apoyándolos moralmente y estar siempre con él, darle ánimos, mejor dicho. Bueno, yo siento de que dándole apoyo, ¿verdad? Dándole apoyo para que siga adelante, porque si el cáncer no es avanzado, todavía tiene cura y hay que luchar hasta la última hora. Yo dándole fuerza, ¿verdad?, para seguir adelante y aceptar el proceso que se lleva en esa enfermedad. Bueno, yo le diría que le pida a Dios de todo corazón, y teniendo fe se puede uno curar. Darle su comida al tiempo, porque tengo un caso y a veces no quieren comer. Entonces uno los tiene que motivar, darle lo que ellos necesitan para que ellos puedan salir adelante. Bueno, igual la cuidaría, pasar consulta, ponerse a alimentarse, tanto como la alimentación, los remedios. Dándole que la vida sigue, porque yo sé que el cáncer no es fácil, pero igual siempre tenerla motivada, sacarla a varios lugares, pues ya que El Salvador tiene muchos lugares bonitos, a modo de que se vaya recuperando poco a poco. Muchísimas gracias a todas las personas que responden a nuestro sondeo. Definitivamente, ¿cómo ayudar a una persona con cáncer? Creo que esa es la pregunta que para todos los familiares que pues tienen una persona o con este diagnóstico ha de ser durísimo, y creo que va a depender de las etapas, ¿cierto, Anco? Así es, realmente las fases, ¿verdad?, por las que pasa un paciente y la familia también, porque es importante recalcar que no solo el paciente sufre en esta etapa, son distintas, ¿verdad? Está la fase de la negación, que es aquella fase donde esta persona dice, no, yo no tengo nada, no es cierto. O bien, también sucede que a veces están en una situación como muy entusiastas, ¿verdad? Y que a uno no le suena coherente lo que está sucediendo, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno también tiene que entender de que no es que sea alguien que está pasándolo normal, ¿verdad? Está sucediendo en una etapa muy difícil, donde la fase de negación es como una pared, un bloqueo, ¿verdad? Y no está pasando nada, todo está bien, ¿verdad? Y esa es la situación de la negación. Luego puede estar la fase de la ira, que es aquella etapa donde está enojado consigo mismo, con la familia, se ha llevado una vida sana, el por qué, si yo he sido así, si yo he sido buena gente, o igual, por qué a mi mamá le está sucediendo esto, si ella ha sido así, ha sido una buena persona,
o incluso también aquella ira con la parte religiosa, con Dios, ¿verdad? Entonces esa parte emocional también es muy importante. Ahora, Ancus, perdón que le interrumpa, si volvemos a la fase de negación, que es la primera, creo que esa fase también es bastante peligrosa porque es cuando el paciente definitivamente dice no es congruente, yo no tengo nada, y como bueno, puede ser que busque una segunda opinión, pero qué tal que decida en ese momento, no, me voy a tomar estos test naturales y con esto se me va a quitar. Pues yo pienso que eso no solo pasa en el cáncer, pues pasa en todo paciente o familiar también de paciente que tiene algún tipo de enfermedad y que de repente se da cuenta de eso. Es bien importante y hasta cierto punto quizás es un pilar fundamental el explicarle que tiene que al paciente que ceñirse a cierto tratamiento y que es básico seguirlo, ¿verdad? En nuestro país hay una cultura todavía de mucha medicina natural, no estoy en contra de eso, pero sí debe de ser bien regulado. Y en la fase de negación creo yo que también está dentro de la misma fase el buscar una opinión incluso fuera de la opinión médica. Y eso es bien peligroso porque como todos sabemos, la parte cultural y religiosa en nuestro país es muy grande y a veces acuden incluso a brujos, una cosa así, entonces se pierde mucho tiempo, un tiempo importante. Valioso. Y que la verdad es que eso viene a dar más efecto adverso al tratamiento. ¿Será que si en esa fase, pregunto, si en el momento en el que damos el diagnóstico nos adelantamos a todo esto que va a suceder y se les explica de una vez al paciente y a la familia, usted va a pasar por estas etapas o puede pasar por estas etapas, y en la primera etapa, que es la negación, es bien probable que usted busque hasta medicina milagrosa, medicina natural, entre otras, la cura milagrosa, la fuente de la juventud o lo que sé yo, pero es tiempo valioso. Tal vez si le explicamos, ¿será que eso puede ayudar? Sí, tal vez no tanto explicar la fase, yo creo que lo que es importante acá es el acompañamiento, ¿verdad? Cuando uno acompaña a esa familia. Pero adelantarse, decirle, sí, puede ser. Sí puede ser, o sea, ahí es la comunicación que exista también con el paciente, o sea, para que haya un buen apego al tratamiento, es tener una buena relación con el paciente y con la familia. Entonces, ¿qué sucede? Que el mismo familiar, antes de optar por algún otro tratamiento alternativo, le va a consultar a usted. Bueno, entonces eso es importante para que haya un buen apego al tratamiento, independientemente de la fase en la enfermedad que vaya, si es una fase temprana o una fase tardía, porque también sucede que en las fases tardías buscan otras opciones, otras alternativas, ¿verdad? Y que lejos de tener una mejoría, afectan en el sentido de la parte emocional, porque crean una falsa esperanza también, ¿verdad? Entonces eso también es importante abordarlo en el momento preciso en que se vaya presentando, desde el inicio de la enfermedad hasta el final. Mónica, definitivamente los cánceres ginecológicos, pues al igual que todos, tienen diferentes estadios y dependiendo. Correcto. Y definitivamente ahí es clarísimo que entre más temprano, al menos cuando hablamos de mama, muchísimo mejor pronóstico. Entonces, ¿qué sigue como parte del abordaje del paciente, aparte de la comunicación y de adelantarse un poco a todo aquello que pueda hacer? Bueno, lo primero, con lo que estábamos hablando, tenemos que ser conscientes de que establecer una buena comunicación con el paciente, como decía Ancu, es fundamental. Sin engañar al paciente, sin desanimarlo, pero tampoco crearle falsas esperanzas, tenemos que plantearle exactamente en la etapa que está de su enfermedad. Y según cada etapa, los tratamientos que le podemos ofrecer, las posibilidades, porque para eso nos ayuda a saber en qué etapa está. Claro. Para saber el pronóstico que vamos a tener, saber qué le podemos ofrecer, explicárselo, ofrecerle esas opciones, plantearle las opciones que tiene de curación o no, porque tenemos que ser totalmente sinceros con nuestro paciente sin ser crueles. Pero ¿cómo no pasarse de llenar de optimismo a un paciente a que el paciente no se haga falsas esperanzas? Eso tiene que ver mucho también con la personalidad del paciente, ¿no? Sí, pero yo creo que entre más claros seamos en el diagnóstico que tienen, en lo que hemos visto a lo largo de la historia de ese cáncer que se le ha detectado,
lo que vemos en los factores de riesgo que tiene esa persona para que ese cáncer avance o no. Entonces, más hablarle rápido. con números. No solo hablarle con números, pero sí es importante plantearle números. La paciente le dice a uno, le dice, ¿en cuántos meses me voy a morir? O qué tanto voy a vivir. O tal vez, o qué tanto porcentaje de gente con mi diagnóstico en esta salva. fase se salva. Exacto, entonces todo eso hay que explicárselo. Hay que explicarle cuando nosotros le indicamos una quimioterapia, qué posibilidades de que eso funcione. Con esa quimioterapia que le estamos explicando, si lo operamos, qué expectativas tenemos con esa operación. Algunos de los cánceres con una cirugía puede ser el único tratamiento que requieran. Entonces, pero para eso tenemos que hacer una combinación nosotros como médicos entre la ciencia que hemos aprendido para poderle decir todas las estadísticas y lo que nosotros conocemos y la humanidad que debemos de tener y ponernos en el zapato de ese paciente, porque le estamos dando una noticia impactante. Claro. Y es lógico, si a nosotros como médicos, a los que no trabajan en cáncer, les cuesta comprender todas estas fases, todos esos tratamientos, las posibilidades de salir adelante, ¿cómo no le va a costar a nuestro paciente que no está obligado a saber cómo funciona todo esto? Siempre hemos dicho que paliativos no es para el final solamente, ¿verdad, Ancu? Aquí es donde entran ustedes. Sí, bueno, desde el momento en que a un paciente se le dice que tiene cáncer, o sea, es una situación que amenaza contra su vida, ¿verdad? Entonces crea muchos miedos, mucha incertidumbre, y es ahí donde paliativos incluso puede llegar a ayudar más en la parte emocional, más que los síntomas. ¿Qué sucede en El Salvador? Que la mayoría de pacientes consultan cuando ya están en una etapa más avanzada, ¿verdad? Cuando ya hay otros síntomas que también han ido aflorando, otros síntomas como dolor, náuseas, vómitos, mucha debilidad. De repente el síntoma principal era la pérdida de apetito, que está perdiendo peso. Entonces, ¿qué significa? Que llegamos a diagnosticar a lo mejor en unas etapas más avanzadas. Entonces ahí sí hay síntomas que médicamente debemos de tratar, ¿verdad? Para aliviar ese dolor, esa sensación de ahogo, esa debilidad, y a la par, ¿verdad?, llevar el tratamiento oncológico, ¿verdad? También ahora, pues a medida va pasando el tiempo con tantos tratamientos médicos nuevos, ¿verdad?, los avances de la tecnología médica, también hay muchos pacientes que son no oncológicos y que también ahí los síntomas que van a aparecer son igual en todas las etapas avanzadas de las enfermedades. Muy bien, entonces eso es importante. Ahora, no solo el paciente con cáncer, también puede pasar por esas etapas, tú lo decías. Es importantísimo el paciente con enfermedades crónicas degenerativas y que de repente se presentan con un episodio agudo que los pone en peligro, también cuestan, ¿sí? Sí, no, o sea, yo creo que el cáncer nos ha venido a enseñar un montón de cosas, tanto desde el punto de vista de abordaje de los pacientes como de la familia. Y el paciente, nosotros le decimos terminal, es aquel paciente que ya tiene un diagnóstico y que sabemos que a pesar del tratamiento, pues va a haber un desenlace tarde o temprano que no es el deseado, pero yo creo que también clave es saber y hacerle saber al paciente y a la familia que esto es multidisciplinario, es decir, el médico tiene una cierta responsabilidad en el manejo, pero también hay un psicólogo que lo puede apoyar, hay un cirujano que lo puede apoyar, entonces si no darle falsas expectativas al paciente, sí ofrecerle un tratamiento íntegro, y creo que en eso estamos de acuerdo todos, decirle siempre la verdad, decir, es cierto, tiene un mal pronóstico, pero con ciertos tratamientos le podemos ayudar a mejorar la calidad y alargar un poco el tiempo de vida. Entonces, obviamente, y eso comentamos tras de cámara, es de que no solo es paciente con cáncer, hay otras enfermedades que son terminales, hablamos de enfermedades como pulmonares obstructivas crónicas, como problemas neurológicos degenerativos, etcétera, que nos ha enseñado que el paciente con la nueva tecnología y un abordaje multidisciplinario le podemos alargar la vida con una buena calidad de vida. Entonces, yo creo que es bien importante hacerle entender al paciente que no está solo, que es cierto, somos los médicos los que tenemos cierta opinión en el tratamiento, pero que también detrás de nuestro, a la par nuestra, hay más gente que los va a apoyar. Muy bien, por lo tanto, si volvemos a la parte del abordaje, en cualquier tipo de cáncer, lo primero es hacer el buen diagnóstico y un estadiaje. Correcto. Y explicar, ¿verdad? Correcto. ¿Qué va después? Dependiendo del tipo de cáncer que nosotros detectemos,
las opciones de tratamiento pueden incluir quimioterapia, cirugía, pueden incluir radioterapia, pueden incluir algo que ya nuestro país también tiene, que es inmunoterapia. Entonces, son diferentes opciones. ¿Y qué va a determinar? Primero, el tipo de cáncer. Segundo, la misma paciente en sí y sus condiciones generales. Tercero, la etapa del cáncer en la que está. Y eso es algo importante que las pacientes, la familia, todos deben de comprender. Muchas veces nosotros pensamos que en algunos tipos de cáncer lo único que nos puede curar es operarnos. Y no le damos oportunidad ni siquiera al médico de ofrecernos las otras alternativas que por la etapa quizás sean las más recomendadas y no la cirugía. Entonces es de tener mucha comunicación con el paciente y de comprender si él quiere incluso hasta segundas opiniones, claro, y satisfacer todas sus dudas. ¿Por qué a la fulanita la operaron y a mí no? Y a mí ¿verdad? no. O ¿por qué a ella le dieron primero quimio y otras pastillas y a mí no, a mí me está dando? O sea, todo eso es importante. Bueno, vamos a ir a una pausa. Veamos qué consejos nos trae Lianik Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga. Y al volver hablaremos más del abordaje del paciente con cáncer. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlasca y ahora hemos venido a Bodytech para enseñarles cómo realizar la respiración de fuego o Kapalabhati, una técnica de pranayama para desintoxicar el organismo, acelerar el metabolismo y fortalecer los pulmones. Kapalabhati o respiración de fuego además calienta el cuerpo, lo que la vuelve una excelente forma de iniciar la práctica de yoga o cualquier otro ejercicio. Es preferible que estés sentado al realizar esta técnica, además que te recomiendo que sea en ayunas y la practiques temprano por la mañana cuando el aire está más limpio. Apoya tus manos sobre las rodillas en Chin Mudra o Chinmaya Mudra. Haz una inhalación profunda y exhala mediante impulsos cortos y activos, contrayendo el abdomen fuertemente. Cada inhalación que hagas será pasiva y espontánea, mientras que la exhalación será tu punto de atención, donde te esforzarás en mantener un ritmo constante y la misma longitud en cada exhalación. Puedes comenzar con un ritmo lento y progresivamente con la práctica ir aumentando su velocidad. Al realizar de 15 a 20 repeticiones contarás un ciclo. Descansas respirando profundo y repites 1 o 2 veces más. Este tipo de pranayama mejora la circulación de la sangre, controla el asma, construye defensas más fuertes y mejora la capacidad pulmonar. Protege la piel de alergias, además mejora la condición del cutis y fortalece los músculos del abdomen. Y su gran beneficio está en oxigenar más el cerebro, por lo que tendrás mucha energía después de realizarla. Si padeces de hipertensión, el ritmo de tu respiración de fuego debe ser lento, tomándote tu tiempo al realizarla. Y si estás embarazada, es mejor que te abstengas de realizar este ejercicio. Esta es una técnica de pranayama o respiración que en general mejora la calidad de vida y puede realizarla personas de toda edad y condición física. Pero siempre es mejor que tu práctica sea supervisada por un profesional certificado que te guíe de la mejor manera posible, según tus propias capacidades y necesidades. Para Salud TV soy Lianik Borlasca y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos estar ahí acompañándole. En el Día Mundial del Cáncer estamos hablando del abordaje del paciente con este diagnóstico. Y creo que ya mencionamos bastante importante el hecho de hacer un buen diagnóstico, el hecho de hacer un estadiaje independientemente del tipo de cáncer y el ofrecerle las alternativas al paciente y a la familia con certeza, con seguridad, con firmeza, pero también con humanidad. Ahora, es importante, lo decías tú, Meme, que no tenemos que quedarnos, dependiendo de la especialidad que haya hecho el diagnóstico de cáncer, es bien importante no quedarse solo un médico con el paciente.
Claro, sí, en las primeras etapas, por ejemplo en la UCI que les comentaba, ya el paciente con cáncer, automáticamente en cuidados intensivos ya no entraba, por el pronóstico en aquel momento. Pero a medida que ha pasado el tiempo y por los tratamientos sofisticados ha aumentado la sobrevida, y obviamente ya cuidados intensivos ya es parte, en los pacientes que están muy delicados, es parte del tratamiento. La cosa es cuando ya el paciente se ha reanimado, se ha estabilizado, que comienza ya el tratamiento a largo plazo. En ese momento nosotros tenemos que tener bien en claro que, como mencionamos antes, el tratamiento no es monodisciplinario, sino que es multidisciplinario. Empieza con nosotros, en su caso, estabilizándolo, sacándolo del periodo agudo, salvándole la vida en ese momento, pero de ahí viene ya el abordaje multidisciplinario, donde entra el psicólogo, donde entra la enfermera, donde entra el cirujano, el nutricionista, que es bien importante, etcétera, etcétera. Entonces, debemos de ser bien claros con la familia y con el mismo paciente, diciéndole de que el tratamiento no va a ser solo como médico uno, sino que también va a tener ciertas fases en las cuales cada integrante de ese equipo tiene un papel preponderante y específico, ¿verdad? Y eso se ha visto, no solo la mortalidad ha mejorado, sino que también la calidad del paciente mejora cuando es un abordaje multidisciplinario. Y hablamos también tras de cámara que la nutrición es tan importante, la fisioterapia cuando hay algún tipo de inestabilidad o de limitación física. Todo eso viene a alargar la vida y sobre todo la calidad de vida de este paciente. Bueno, entonces, Ancu, yo creo que tú eres la que mejor nos puedes dar como el esquema de cuáles son todos los pilares fundamentales del abordaje de un paciente con cáncer media vez ya salió de su etapa crítica y aguda en la cual se le dio el diagnóstico. Sí, bueno, desde el punto de vista de paliativos, el abordaje debe de ser desde la parte sintomática, ¿verdad? Todos los síntomas que en otras ocasiones también los hemos hablado, el manejo del dolor, independientemente de la ubicación de la enfermedad, el manejo de las náuseas, del vómito, que son los miedos más grandes que refieren los pacientes. O sea, el miedo no es tanto la enfermedad, sino que es el miedo a sufrir la enfermedad, a sufrir dolor, a sufrir náuseas, a sufrir vómito, a sufrir debilidad, la fatiga, dificultad respiratoria, van viéndose limitados también en cuanto a la capacidad funcional. Entonces todo eso genera muchos miedos y a medida va pasando el tiempo, un síntoma va afectando al otro. También la parte de la alimentación, uno de los síntomas que se llaman síntomas ocultos es la pérdida del apetito, ¿verdad? No siempre lo preguntamos en la consulta. Y eso es de los síntomas que más se aqueja al paciente, que no puedo comer, y entonces relacionan el no poderse alimentar con la situación que está con la enfermedad más avanzada. Y eso les preocupa, ¿verdad? Entonces la parte del control de síntomas es importante para que si sintomáticamente está bien el paciente, la familia también va a estar mejor. Ahora, ¿qué otro pilar es importante? La parte emocional. Como bien dijimos las fases anteriormente, el paciente y la familia pasa por distintas fases a través de la enfermedad, desde la negación, la ira, la negociación, el problema de la aceptación también, ¿verdad? Que muchas veces la misma familia presiona y le dice, no, acepta que tú tenés esto, ¿no? Y hay que entender, ¿verdad? Que cada paciente es distinto, y así como puede pasar a través de estas distintas fases, una vez, 2 veces, 3 veces, cada persona es distinta, ¿verdad? Y ahí es donde también tenemos que dar ese apoyo. Aparte de la parte emocional, que también nos hacemos mucho apoyo con el psicólogo, también está la parte espiritual, que esa también debe de ser abordada. Desde el punto de vista religioso, o si no es religioso, aquí la cultura de nuestro país, la mayor parte de las personas sí son creyentes, ¿verdad? Pero también de repente hay algún otro paciente que no se inclina por la parte religiosa. Entonces, esos son los pilares importantes, ¿verdad? Para poder tener un buen control de síntomas, tanto físicos, emocionales y la parte social, ¿verdad? El entorno que está alrededor del paciente, alrededor de la familia, y los recursos que podemos obtener para poder salir adelante, tanto con todos estos síntomas que pueden irse presentando. Muy bien, bueno, vamos a ir a una pausa, pero antes la siguiente cápsula con el licenciado Rolando Mena, psicólogo,
Él nos habla precisamente de ese momento del abordaje inicial, cuando vamos a dar el diagnóstico, cómo dar esa noticia. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, mi nombre es José Rolando Mena, psicólogo clínico. En esta oportunidad vamos a conversar sobre cómo dar una mala noticia con el tema de cáncer a nuestros familiares. El tema de cómo dar una noticia sobre el cáncer a un familiar es un tema que para muchos es preocupante. El familiar mismo que recibe la noticia del doctor se ve impresionado y muchas veces no sabe cómo abordarlo. Pasan días, pasan semanas y no le informa a su familiar que tiene cáncer. La noticia del cáncer hacia el familiar es, digamos que es un poco de pensar cómo se va a abordar. Una buena forma de hacerlo es entender que esa persona que está ahí es un ser humano que también tiene preocupaciones y sentimientos. Y una pregunta que podemos hacerle al familiar antes de darle la noticia es preguntarle si él sabe o si ella sabe por qué es que le hemos hecho tantos exámenes, por qué es que le hemos llevado de un laboratorio a otro. Eso nos va a dar la pauta para saber cómo entrar con la noticia. Sabemos que siempre va a impactar. La noticia del cáncer podría generar en algunos un impacto psicológico que por sí se vuelve trauma. En este sentido, hay que hacerlo naturalmente, sintiendo y haciéndole sentir a la persona que cuenta total y completamente con nuestro apoyo, sin alarmismo, sin sobrecargar emocionalmente. Obviamente yo como familiar tengo que prepararme para dar esa noticia, porque soy el primero a quien me lo han dicho. Y luego está el tema de cómo poder comentárselo al resto de la familia, que también hay que decírselo porque vamos a necesitar apoyo. A la familia también extensiva o a la familia relacionada con el paciente, será importante que lo conversemos en ausencia del paciente para poder llegar a un acuerdo de cómo vamos a manejar esta situación que es de carácter emergente, digamos, y acompañar en el proceso de curación y acompañar en el proceso de salir adelante o quizá en el proceso de despedida de este mundo según el nivel de cáncer que pueda tener esta persona. Bueno amigos de Salud TV, espero que sirva la información que he compartido con ustedes. Soy José Rolando Mena, psicólogo clínico. Nos vemos a la próxima. Estás viendo Salud TV. Ahora, en Foodstyle, te presentamos la alimentación adecuada para las personas con cáncer. En primer lugar, se debe tomar en cuenta que los casos deben ser individualizados en función de cada paciente, intentando respetar al máximo sus costumbres y preferencias. Siempre se recomendarán suplementos naturales que acompañen las pautas dietéticas, ya que en estos casos los requerimientos de nutrientes se encuentran aumentados y solamente con la alimentación es muy difícil llegar a cubrirlos. Entre los más destacados se encuentran los ácidos grasos cardiosaludables como el omega 3, que tiene un efecto antiinflamatorio natural y procuran un buen funcionamiento del sistema nervioso central. Están los nutrientes potenciadores de la inmunidad, como las proteínas, minerales como el zinc y el selenio, y vitaminas como la A, la C y la E. Aparte de los suplementos, es importante hacer una dieta rica en proteínas y calcio. Por esta razón, los lácteos o las bebidas vegetales, como las de soja, enriquecidas en calcio, son opciones muy buenas para el consumo diario. Mantener un buen estado físico y nutricional es complicado, pero posible, si hay una buena actuación por parte de todos los profesionales implicados. Cuanto mejor alimentada esté la persona, más probabilidades tendrá de superar la enfermedad satisfactoriamente. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Ahí veíamos la alimentación y comentábamos acá en el set que al final el momento en el cual el paciente con cáncer lo estamos cuidando, pues la alimentación sí es importante, pero tampoco podemos obligarlo a comer ciertos tipos de alimentos que a lo mejor nunca han consumido, ¿cierto, Anco? Sí, bueno, primero pues saber en qué fase de la enfermedad estamos, porque también es muy importante que si estamos en un tratamiento oncológico,
va a haber cierta restricción de algunos alimentos por el mismo efecto de los medicamentos que se estén utilizando, ¿verdad? Pero también es importante que tengan el apoyo de un profesional en cuanto a que les dirija qué tipo de alimentos pueden comer o qué tipo de suplementos pueden ser. Muchas veces en la parte cultural lo que sugiere la misma familia es que sean alimentos sin grasa, que sean sopas, que sean vegetales, y estos son alimentos que no tienen una gran cantidad de calorías, y lo que el paciente en ese momento necesita son aportes de calorías más elevadas. Entonces hay que individualizar el tratamiento y la parte de la alimentación de cada paciente, apegarse a los gustos del paciente, siempre y cuando sean permitidos dentro del tratamiento que esté llevando. Ahora bien, y cuando el paciente con diagnóstico de cáncer no quiere comer, ese es un sufrimiento para cualquier familiar o cuidador. En ese caso, ¿cómo abordar? Por eso es que tenemos que lo que habíamos estado hablando de manejos multidisciplinarios. O sea, tenemos que estar de la mano con el nutriólogo y tenemos que estar de la mano con la enfermera, con el especialista en cuidados paliativos. Puede ser que ese paciente ya no necesite, o sea, acordémonos que hay diferentes tipos de nutrición. Hay nutrición enteral, hay nutrición parenteral. O sea, puede ser que ese paciente ya no va a ingerir nada, no porque no quiere. Eso platicábamos con Ancu. A veces tratamos de obligarlos a que coman y a veces no es que no quieran comer, no pueden comer. No pueden comer porque si es un cáncer gástrico, a lo mejor hay una obstrucción o hay, a nivel del esófago no les permite. O como decía Ancu, están a veces en una etapa en que están en quimioterapia, en radiación, que se altera la absorción, que tienen náuseas, tienen vómitos, tienen estreñimiento, tienen temor de ingerir algunos alimentos por todos esos síntomas que los están rodeando. Entonces, obligarlo a comer tal vez también es incorrecto. Entonces, por eso es que tenemos que asesorarnos adecuadamente. Bueno, pero eso no es problema en la UCI, véanme. Y no, sí. Ahí sí no. O sea, sí es importante. La verdad es que una buena nutrición en cualquier etapa de cualquier enfermedad es un pilar importante. En cualquier persona. En cualquier persona. Y desde el punto de vista médico, sabemos que la mayoría de medicamentos, incluyendo los que están dentro de los esquemas de quimioterapia, se unen a las proteínas. Entonces, si el paciente tiene una malnutrición, tiene una desnutrición de proteínas, o sea, y no va a poder tener la misma respuesta al tratamiento. Entonces, es bien importante tener un apoyo de nutricionistas y que el paciente esté convencido que esto le va a ayudar. Claro, hay etapas tanto psicológicas como físicas que no permite que el paciente ingiera el medicamento y los alimentos. Y en esa etapa es donde entran, como ustedes decían, los especialistas, pero es un pilar importante. O sea, ya decir que la nutrición es algo accesorio, no es así. Incluso en pacientes críticos es pilar, y quizás dentro de las indicaciones lo primero que uno tiene que indicar en la mañana, qué es lo que tiene que comer el paciente. Ahora, Ancu, en el tema del abordaje emocional, el hecho de sacar al paciente o de que salga el paciente de su casa, dependiendo, claro, de su estado físico, creo que es fundamental para su estado anímico, ciertamente. Entonces ahí viene el punto de qué forma el familiar aprende también a no verlo con lástima, porque creo que ese es otro sentimiento que es involuntario muchas veces, pero que ¿dónde te pongo que ni el sol te dé para que no te pase nada? Sí, lo que sucede es que somos muy paternalistas, ¿verdad? Siempre queremos sobreproteger a nuestro familiar. Y está bien, ¿verdad? Está bien porque está en una etapa donde necesita también otro tipo de apoyo, ¿verdad? Pero también es importante normalizar todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Y por eso es importante el control de los síntomas. Si ese paciente está sin dolor, si ese paciente está durmiendo bien por las noches, si ese paciente está controlado de las náuseas, está controlado del vómito y tiene apetito, ese paciente va a estar bien para poder salir, ¿verdad? Pero si ese paciente está con dolor, ese paciente está con los síntomas descontrolados, no duerme, tiene una semana de no dormir, no va a tener ánimos de salir, no va a tener ánimos de recibir visitas. Entonces, por eso es importante el control de los síntomas inicialmente. Una vez los síntomas estén controlados, la parte emocional, la parte espiritual, la relación con la familia va a mejorar, ¿verdad? Porque se va a enfocar más en esas cosas importantes, ¿verdad? El disfrutar a lo mejor. Quizás en algún momento la parte de compartir, de comer algo, a lo mejor no sea como antes, ¿verdad? Pero tal vez solo el hecho de tomarse
tomarse algo, un café incluso, puede ser, hay familias donde dicen, no puedes tomar café, y toda la vida ha tomado café en las tardes con pan. Pero entonces esas cosas son también importantes para el enfermo y para la familia. El tener a alguien que les vaya dirigiendo, que les vaya diciendo esto sí lo puede hacer, no se preocupen, o sea, ese apoyo de poderle decir que sí está permitido, o de repente van surgiendo dudas o síntomas nuevos, ¿verdad?, que van creando dudas. Entonces el acompañamiento en ese momento es importante tanto para el enfermo como para la familia que está sufriendo y también. la actividad física, independientemente del estado en el que esté, es importantísima, sí, Meme, porque ahí es donde entra fisioterapia, ¿no? Y sí, la fisioterapia es importante, el paciente que esté ingresado no. O sea, el ambulatorio igual tiene que tener, claro, en la medida de que el paciente lo puede hacer, ¿verdad? Tampoco hay que sobrepasar los límites que el mismo paciente tiene, pero sí, la fisioterapia es, incluso para el ánimo del paciente, es sumamente importante. Y también en la medida que el paciente haga esos ejercicios, aunque sea de tipo pasivo, es decir, que los haga la fisioterapista con él, se va a sentir mejor porque su circulación se activa y tiene la compañía, además de alguien más que no es su familiar, con quien a lo mejor no está muy contento porque no lo deja tomarse el café, ¿cierto, Anto? Bueno, vámonos a una pausa y ya volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muchas gracias por continuar con nosotros este día hablando del abordaje del paciente con diagnóstico de cáncer. Ya nos va quedando poco tiempo, así que vamos a recapitular qué es lo importante, las recomendaciones para toda la población, principalmente para no llegar a ese diagnóstico si se puede evitar, ¿cierto, Mónica? Sí. Lo primero que le podemos recomendar a la población es que lleven estilos de vida saludables. Los estilos de vida saludables nos van a proteger para casi toda la mayoría de los cánceres. Comer saludablemente no quiere decir que usted solo va a comer vegetales. Comer saludablemente quiere decir que usted va a comer de todos los grupos de alimentos que incluyen carne, pollo, huevo, pescado, fruta, verduras, carbohidratos, pero en las proporciones necesarias para su peso, para su edad, para su altura. Entonces, eso es comer saludable, no es dejar de comer o comer solo verduras. Aparte de los estilos de vida saludable, también está la cuestión física, el ejercicio. El hacer ejercicio se constituye también en una parte fundamental del estilo de vida saludable y va a evitar la obesidad que está relacionado con muchos de los cánceres hoy en día. Recordemos cuáles son los cánceres asociados a obesidad, los más comunes. Endometrio, está asociado también ovario, está asociado mama, colon. Entonces todos ellos están asociados a la obesidad. Entonces podemos protegernos llevando estilos de vida saludables. Y obviamente ustedes tienen que llevar sus chequeos con sus respectivos médicos. Las mujeres, sus chequeos ginecológicos, mama, tienen que hacer sus chequeos, su citología, los hombres sus exámenes de próstata, pero no solo cuando ya nos sintamos mal. Realmente la cultura de nosotros los salvadoreños lastimosamente es curativa no y debería ser preventiva. El niño debería tener su control con su pediatra hasta que llega a la adultez y el adulto pasará su control con su médico de cabecera, con su ginecólogo, con el especialista que lo va a llevar en todo su control. Todas esas modificaciones que nosotros hagamos nos van a llevar a diagnósticos tempranos. Hay algunos cánceres que no se pueden prevenir. Y ahí tenemos que tener en cuenta nuestros factores de riesgo individuales, que eso no los podemos, definitivamente no nos los podemos quitar, ¿cierto, Meme? Pero algo se puede hacer. Eso es bien importante. Yo creo que también la historia familiar de pacientes que hayan tenido algún tipo de cáncer es bien importante. Y establecer las edades, pues, o sea, para nosotros los hombres después de los 40, 45 años ya es casi obligación comenzar a monitorearnos el crecimiento prostático. Hay ciertos grupos etarios donde es más frecuente un cáncer que otro. Entonces, todas estas, digamos, tips que nosotros estamos mencionando nos pueden ayudar en algún momento a detectar o prevenir, si se puede decir la palabra, cánceres que nos pueden dar más problemas más adelante. Entonces, tal cual,
hemos estado hablando, es bien importante la prevención. Y bueno, en nuestra cultura salvadoreña no es lo más común, pero yo creo que en algún momento y algunas corrientes que se ven actualmente nos van a permitir comenzar a tener más prevención en este aspecto. Pero es que siempre se los decimos, y no solo con cáncer, algo que es la genética que no nos podemos quitar. Si usted tiene en su familia pacientes diabéticos, ya sabe de qué se tiene que cuidar, ¿verdad? Si tenemos pacientes con cáncer, pues de la misma forma sabemos que hay un gen ahí determinado que lo puedo tener yo. A lo mejor no lo sé, pero que puede ser que esté, ¿no? Y a eso es a lo que tenemos que dispararle en sí a evitar, para tratar de evitar lo mejor que se pueda. Y tus mensajes final, Ancu, por favor. Bueno, siempre las recomendaciones de si estamos ante un proceso de alguna enfermedad que amenaza la vida, ya sea cáncer o si es alguna enfermedad de alguna falla de órgano, saber que siempre hay un equipo donde pueden buscar ayuda, ¿verdad? Un equipo que les pueda apoyar, que pueda ayudarles a que esa calidad de vida, que ese tiempo que tengan de vida sea mejor, ¿verdad? Que puedan estar aliviados de los síntomas. Yo creo que es importante que dentro del círculo que está alrededor de ese enfermo se dé ese soporte tanto emocional, tanto espiritual también, ¿verdad? Que es muy importante para las personas, y que haya una buena armonía, ¿verdad? Que haya una buena comunicación tanto desde el equipo médico, el equipo profesional, los psicólogos, enfermeras, los fisioterapias, nutricionistas, y que haya una buena comunicación en pro de ese paciente, en pro de ese enfermo que está sufriendo, y saber que no solo es el enfermo el que sufre, sino que también es la familia que está alrededor. Definitivamente es un abordaje multidisciplinario. A mí me gustaría, pues, ya que contamos con Mónica acá, recordemos, por favor, mamografía, citología. Sí. Toda mujer arriba de los 40 años debe de hacerse su mamografía. No se engañe, no se haga ultrasonografías. Eso no diagnostica las etapas tempranas del cáncer de mama. Tiene que ser una mamografía. El cáncer de mama no se puede prevenir, pero sí se puede detectar en etapas tempranas. Hágase su citología. El cáncer de cervix sí se puede prevenir. Sí, y que la chequee su ginecólogo, que le haga un examen pélvico. Puede detectar una alteración en su útero o en su ovario con una simple palpación. Excelente. Bueno, muchísimas gracias a los tres. El tiempo se nos ha terminado, pero ha sido un placer. Mónica, Ancu, Meme, como siempre. Gracias por habernos acompañado y haber estado aquí dispuestos siempre a enseñarle a nuestros televidentes cómo cuidarse. Gracias a ustedes que nos acompañaron. El día de mañana estaremos hablando de un procedimiento bastante utilizado en las cirugías gastrointestinales, que es la colostomía. Así que por hoy les deseo un espectacular inicio de semana y que Dios los bendiga. Algunos consejos que debes tomar en cuenta para cuidar en casa al paciente con cáncer son los siguientes. Incluir al afectado en las actividades que brindan significado o placer. Incluso si la persona ya no puede participar, busca otra manera de estimularlo a que se involucre. Esto ayuda a las personas a mantenerse conectada con el mundo más allá del cáncer y a mantener una sensación de normalidad para ambos. Debes aceptar las limitaciones de una persona que está gravemente enferma. Un paciente que acaba de recibir quimioterapia puede no estar en condiciones de saborear una comida cuya preparación dedicaste grandes esfuerzos. Aprende a proporcionar la atención médica adecuada. Los cuidadores familiares ahora están haciendo cosas que solían estar a cargo de profesionales de atención médica capacitados. Esto puede incluir el vendaje y cuidados de heridas, ayudas con catéteres, poner inyecciones y administrar medicamentos. Más de 8.000 enfermedades existentes, con más de 1.000 signos y síntomas. Más de 60 especialidades de la medicina, en un solo programa. Salud TV. Los mejores especialistas se reúnen día a día en Salud TV para educar a la población salvadoreña en temas de tratamientos y prevención de enfermedades.
Salud TV, el programa más importante de salud producido por salvadoreños para salvadoreños. Salud TV, lunes a viernes, 12 del mediodía. Canal 21, tome el control.